Hace casi 2000 años, un apóstol enfrentó un desafío que podía destruir la esencia del Evangelio. Recibió noticias alarmantes de una comunidad en la región de Galacia. Cristianos que habían experimentado la libertad en Cristo ahora estaban volviendo a prácticas antiguas, cargadas de reglas rígidas y tradiciones humanas. Estaban siendo convencidos de que necesitaban hacer más para alcanzar la salvación, como si el sacrificio de Jesús no fuera suficiente. Frente a esta situación, Pablo, el apóstol de las naciones, toma su pluma y escribe una de las cartas más revolucionarias de todos los tiempos. Él confronta no solo a las personas que estaban distorsionando el Evangelio, sino también a un sistema religioso entero que amenazaba con esclavizar nuevamente los corazones que Cristo libertó. Pero, ¿qué había en este mensaje que cambió la historia de la Iglesia? ¿Cómo desafió no solo a los Gálatas, sino a todo el pensamiento religioso de la época? Y más importante, ¿por qué sigue siendo tan relevante hoy para mí y para ti? Quédate conmigo, porque vamos a explorar juntos una carta que no solo confrontó, sino que también liberó. Un mensaje que sigue resonando a través de generaciones. El apóstol Pablo escribe su carta a los Gálatas para confrontar una crisis teológica y espiritual que amenazaba el corazón del Evangelio. La Galacia, una región donde Pablo había fundado iglesias en su primera viaje misionera, Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos del 14 al 52, estaba siendo invadida por un grupo de judaizantes. Estos maestros insistían en que los gentiles convertidos al cristianismo necesitaban observar los preceptos de la ley mosaica, incluyendo la circuncisión. La carta de Pablo es un llamado urgente para proteger la libertad conquistada en Cristo y reafirmar que la salvación es por la fe, no por las obras de la ley. La Galacia era una región culturalmente diversa, compuesta por poblaciones de origen celta, romana y griega, con prácticas religiosas variadas. Las iglesias locales enfrentaban el desafío de conciliar esa diversidad con la unidad en Cristo. Pablo, profundamente invertido en la salud espiritual de estas comunidades, percibió que la enseñanza de los judaizantes no era solo un desvío teológico, sino un ataque directo al corazón del Evangelio. La introducción de requisitos legales minaba la libertad prometida por Cristo y alienaba a los gentiles convertidos. Además del problema doctrinario, había cuestiones culturales y sociales en juego. Muchos de los nuevos convertidos no tenían familiaridad con la ley de Moisés y se sentían presionados a adoptar prácticas judías para ser aceptados en la comunidad cristiana. Esta situación generaba divisiones y amenazaba la unidad de la Iglesia. La carta de Pablo no es solo una corrección teológica, sino un llamado a la reconciliación. Pablo inicia su epístola con un tono de autoridad, defendiendo su apostolado como dado directamente por Cristo. Él sabía que los judaizantes cuestionaban su legitimidad como apóstol, tratando de desacreditar su mensaje. Para Pablo, el Evangelio no era negociable. Cualquier alteración en el mensaje significaba una deserción del llamado divino. El contexto de la epístola a los Gálatas nos revela la importancia de proteger la esencia del Evangelio y mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Las palabras de Pablo resuenan como un recordatorio de que el Evangelio trasciende barreras culturales, exigiendo fidelidad inquebrantable al mensaje de gracia y libertad. El problema enfrentado por las iglesias de la Galacia no era nuevo. El legalismo, un enfoque que exalta la obediencia a las reglas como base para la salvación, ya había sido condenado por Jesús en su interacción con los fariseos. Mateo capítulo 23, versículo 23. En la Galacia, sin embargo, asumió una forma específica, la imposición de los preceptos de la ley mosaica a los gentiles cristianos.
Los judaizantes afirmaban que la salvación dependía de un compromiso explícito con la ley, especialmente la circuncisión, algo que para ellos era la señal máxima de fidelidad a Dios. Esta visión, sin embargo, contradecía la esencia del Evangelio proclamado por Pablo, que declaraba que en Cristo Jesús ni circuncisión ni incircuncisión tienen valor, sino la fe que obra por el amor. Gálatas capítulo 5, versículo 6. El conflicto no era solo teológico, sino también pastoral, pues causaba confusión y alejaba a los nuevos convertidos de la libertad en Cristo. Pablo no veía el legalismo solo como un error doctrinario, sino como una amenaza a la relación personal con Dios. Él entendía que el énfasis en las obras de la ley desviaba el enfoque de la obra redentora de Cristo y creaba una barrera entre Dios y los creyentes. La fe, para Pablo, era el único medio de reconciliación con Dios, y cualquier adición a eso era una distorsión del Evangelio. Además, el legalismo perpetuaba una mentalidad de exclusión. Los gentiles eran tratados como ciudadanos de segunda clase en el reino de Dios, mientras que los judíos convertidos eran vistos como los únicos verdaderamente justos. Esto no solo contradecía la doctrina de la unidad en Cristo, sino que también corroía la comunidad cristiana desde dentro. El mensaje de Pablo a los Gálatas es un rechazo enfático del legalismo y una invitación a la verdadera libertad. Él exhorta a los creyentes a resistir la presión de los judaizantes y a afianzarse en la gracia de Dios, recordando que fueron llamados para la libertad y no para la esclavitud de la ley. Desde su conversión en el camino a Damasco, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos de 1 a 22, Pablo fue transformado de perseguidor de la iglesia en su mayor defensor. Él no solo predicaba el Evangelio de la gracia, sino que vivía como testigo de su liberación. En su carta a los Gálatas, Pablo se presenta como alguien que recibió el Evangelio directamente de Cristo y que fue comisionado para proclamar la libertad en Cristo a los gentiles. El llamado de Pablo era único. Él no había sido entrenado por otros apóstoles, sino por medio de revelación divina. Este hecho le daba autoridad para confrontar a los judaizantes y reafirmar el evangelio que predicaba. Él sabía que el evangelio de Cristo no era un sistema de reglas, sino una relación transformadora que traía vida. Para Pablo, la libertad en Cristo era más que una teoría. Era una experiencia que él deseaba que todos compartieran. Su pasión por la libertad lo llevó a confrontar incluso a Pedro, cuando éste dudó en asociarse con gentiles por miedo a los judaizantes. Gálatas capítulo 2, versículos de 11 a 14. Pablo sabía que cualquier compromiso con el legalismo debilitaría el mensaje de Cristo. A lo largo de su epístola, Pablo deja claro que la libertad en Cristo no es una excusa para la indulgencia, sino un llamado a la santidad. La verdadera libertad, argumenta, se encuentra en la sumisión al Espíritu Santo y en la búsqueda de una vida que glorifica a Dios. Pablo se destaca como un ejemplo de coraje y fidelidad. Él nos recuerda que la libertad en Cristo debe ser defendida, incluso si eso significa enfrentar oposición o críticas. Su vida y ministerio son una inspiración para los creyentes en todas las épocas, llamándonos a permanecer firmes en la verdad del Evangelio. Uno de los temas centrales de la carta a los Gálatas es el contraste entre la ley y la gracia. Para Pablo, la ley tenía un papel importante, pero limitado. Era como un tutor, destinado a conducir al pueblo a Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Sin embargo, una vez que Cristo vino, la función de la ley como tutor había terminado, pues ahora los creyentes estaban bajo la gracia. La ley, según Pablo, no podía justificar a nadie ante Dios.
Su función era revelar el pecado y mostrar la incapacidad humana de alcanzar la santidad por sí misma. La gracia, por otro lado, era el regalo de Dios, ofrecido gratuitamente a través de Jesús Cristo. Para Pablo, la gracia no solo perdonaba los pecados, sino que también capacitaba a los creyentes para vivir en obediencia a Dios. Este contraste no era solo teórico, sino profundamente práctico. La insistencia de los judaizantes en seguir la ley creaba una carga que los creyentes no podían llevar. La gracia, sin embargo, ofrecía descanso y libertad, permitiendo que los creyentes experimentaran una relación íntima con Dios, basada en el amor y no en el miedo o en la obligación. Pablo ilustra este contraste con la historia de Abraham. Él recuerda a los Gálatas que Abraham fue justificado por la fe antes de que la ley fuera dada. Gálatas capítulo 3, versículos de 6 a 9. Esto demuestra que la fe y no las obras siempre ha sido el camino hacia la justicia ante Dios. El mensaje de Pablo a los Gálatas es claro: la ley no puede salvar, pero la gracia de Dios en Cristo trae salvación y transforma vidas. Él exhorta a los creyentes a abrazar esta verdad y a vivir como aquellos que han sido liberados por el Evangelio. Desde los primeros versículos de su carta, Pablo expresa su perplejidad con los Gálatas por haberse alejado tan rápidamente del Evangelio que habían recibido. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Él no duda en declarar que cualquier evangelio diferente de aquel que él predicó era una falsificación y una distorsión de la verdad. El verdadero evangelio para Pablo era simple y poderoso. Jesucristo murió por los pecados de la humanidad y resucitó para dar vida eterna. Este mensaje no necesitaba de adiciones o ajustes. Cualquier intento de añadir requisitos legales o tradiciones humanas solo diluía la obra de Cristo y desviaba a los creyentes de la fe genuina. Pablo sabía que el Evangelio era ofensivo para muchos. Él predicaba la cruz, que era un escándalo para los judíos y locura para los gentiles. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23. Sin embargo, se negaba a comprometer el mensaje, incluso si eso le traía persecución. Él entendía que la fidelidad a Dios era más importante que agradar a los hombres. Al llamar a los Gálatas de vuelta al verdadero evangelio, Pablo también los exhorta a examinar sus propias vidas y motivaciones. Él recuerda que el Evangelio no es solo una creencia intelectual, sino un llamado a la transformación. Aquellos que abrazan el Evangelio son llamados a vivir como nuevas criaturas, reflejando el carácter de Cristo en sus acciones y actitudes. El mensaje de Pablo resuena hasta hoy, desafiándonos a permanecer fieles al Evangelio en un mundo lleno de distracciones y distorsiones. Él nos recuerda que el verdadero evangelio es la fuente de nuestra libertad y nuestra esperanza, y que debemos guardarlo con celo y gratitud. Pablo recurre a la figura de Abraham para ilustrar que la justicia viene por la fe, y no por las obras de la ley. Él recuerda a los Gálatas que Abraham fue declarado justo por Dios, incluso antes de que existiera la ley mosaica, enfatizando que su justificación se dio exclusivamente por la fe en Dios y en la promesa que le había sido hecha. Génesis capítulo 15, versículo 6. Abraham es presentado como el padre de la fe, no solo para los judíos, sino también para los gentiles que creen, rompiendo así con la exclusividad judía sobre la herencia de la promesa divina. Esta verdad desafía directamente a los judaizantes, que insistían en que los gentiles debían obedecer a la ley para ser aceptados en la comunidad de fe. La historia de Abraham trasciende cuestiones culturales e históricas, mostrando que la relación con Dios se fundamenta en la confianza y la obediencia, y no en reglas o rituales.
Cuando Dios prometió a Abraham que él sería el padre de muchas naciones, la promesa parecía imposible debido a la avanzada edad de él y de su esposa Sara. Sin embargo, Abraham creyó contra toda esperanza, confiando en la fidelidad de Dios para cumplir lo que él prometió. Esta fe es la esencia de lo que Pablo quiere destacar a los Gálatas. La salvación no viene por esfuerzos humanos, sino por la dependencia total de la gracia divina. El apóstol también señala el pacto de Dios con Abraham como la base para entender la promesa de libertad en Cristo. La ley, dada siglos después, no anuló esta promesa. En cambio, sirvió para revelar el pecado y preparar el camino para la venida del Salvador. Abraham, entonces, se convierte en un modelo de cómo los creyentes deben vivir, confiando en la suficiencia de Dios y rechazando cualquier intento de autosalvación. Además, Pablo utiliza la historia de Abraham para desmantelar la idea de que la circuncisión era esencial para la salvación. Él recuerda que Abraham fue declarado justo antes de ser circuncidado, probando que la fe, y no el ritual, es el medio por el cual somos reconciliados con Dios. Así, los gentiles que comparten la misma fe de Abraham se convierten en hijos espirituales de él, participando igualmente de las bendiciones prometidas. El ejemplo de Abraham sirve como un recordatorio poderoso de que la fe es el fundamento de la relación con Dios. Pablo desafía a los Gálatas a seguir el ejemplo de Abraham, abandonando cualquier dependencia en la ley y abrazando la libertad que viene por la fe en Cristo. La relación entre la ley y la gracia es un tema central en la carta a los Gálatas, y Pablo la describe de forma magistral al comparar la ley a un tutor. Él explica que la ley fue dada como una especie de guardián, destinada a conducir al pueblo a Cristo. Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Este papel temporal de la ley revela tanto la santidad de Dios como la pecaminosidad humana, destacando la necesidad de un Salvador. La metáfora del tutor muestra que la ley no era el destino final, sino una preparación para algo mayor, la llegada de Cristo y la inauguración de una nueva era de libertad y gracia. En el mundo antiguo, el tutor era responsable de supervisar y disciplinar a los niños hasta que alcanzaran la madurez. De manera similar, la ley sirvió como una estructura de protección y enseñanza para el pueblo de Dios durante la infancia espiritual de Israel. Ella enseñaba los principios básicos de la justicia, pero al mismo tiempo exponía la incapacidad humana de obedecer plenamente a las exigencias divinas. Así, la ley no solo apuntaba a la necesidad de redención, sino que también preparaba el corazón de las personas para recibir la gracia ofrecida en Cristo. Pablo argumenta que, ahora que Cristo vino, los creyentes no están más bajo el dominio del tutor. La relación cambió completamente. Aquellos que están en Cristo han sido adoptados como hijos plenos de Dios, con derechos y libertades que la ley nunca podría conceder. Esto no significa que la ley fue desechada o que perdió su valor, sino que su función como tutor fue cumplida. El enfoque ahora está en la fe en Cristo, que nos hace verdaderamente libres. A pesar de su función temporal, la ley cumplió un papel esencial en la historia de la redención. Ella reveló la justicia de Dios y mostró al ser humano su necesidad de un mediador. Al cumplir la ley perfectamente, Cristo no solo la validó, sino que también abrió un nuevo camino de acceso al Padre, basado en la gracia y no en el rendimiento humano. La enseñanza de Pablo desafía a los Gálatas y a los creyentes de todas las épocas a abrazar esta nueva realidad. Él nos invita a vivir como hijos de Dios, libres del yugo de la ley y capacitados por el Espíritu Santo a seguir los caminos del Señor. Pablo deja claro que aquellos que están en Cristo son hijos de la promesa, no de la esclavitud.
Él usa la historia de Sara y Agar como una alegoría poderosa para ilustrar esta verdad. Génesis, capítulo 16. Sara, la mujer libre, representa la alianza de la gracia y la promesa de libertad, mientras que Agar, la esclava, simboliza la alianza de la ley y la esclavitud espiritual. Esta comparación radical desafía a los gálatas a entender que en Cristo no son más esclavos, sino hijos libres, herederos de las promesas de Dios. La libertad prometida a los hijos de Dios no es una libertad para pecar, sino una libertad para vivir en obediencia y comunión con el Padre. Pablo enfatiza que esta libertad es un privilegio que no puede ser negociado o comprometido. Él exhorta a los gálatas a permanecer firmes en esta libertad y a no someterse de nuevo al yugo de esclavitud de la ley que los judaizantes intentaban imponer. La libertad en Cristo también trae una nueva identidad. Los creyentes no son más definidos por sus fallos o por su incapacidad de cumplir la ley, sino por el amor de Dios y por la obra redentora de Cristo. Esta nueva identidad transforma completamente la manera en que los creyentes se ven a sí mismos y al mundo que les rodea. Sin embargo, Pablo alerta que esta libertad viene con responsabilidades. Los hijos de Dios son llamados a vivir de manera que glorifique al Padre, demostrando los frutos del Espíritu en sus vidas. La verdadera libertad, según Pablo, no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de vivir en armonía con la voluntad de Dios, capacitados por el Espíritu Santo. Esta promesa de libertad es el corazón del Evangelio, y Pablo la defiende con pasión. Él recuerda a los gálatas que la libertad en Cristo es un don inestimable y que deben guardarla con celo, resistiendo a cualquier intento de volver a la esclavitud espiritual. Una de las imágenes más poderosas que Pablo usa para describir la relación de los creyentes con Dios es la adopción. Él declara que, por medio de Cristo, todos los que creen fueron adoptados como hijos de Dios, recibiendo el derecho de llamar al Creador de Abba Padre. Romanos capítulo 8, versículo 15. Esta adopción es una transformación radical que confiere a los creyentes una nueva identidad, nuevos derechos y un nuevo propósito. En el mundo romano, la adopción era un proceso legal que daba al adoptado todos los derechos y privilegios de un hijo legítimo. Pablo utiliza esta metáfora para ilustrar la profundidad de la relación entre Dios y los creyentes. Al ser adoptados por Dios, los cristianos no solo se convierten en miembros de la familia divina, sino también en herederos de las promesas eternas. Esta verdad es particularmente poderosa para los gentiles, que ahora son incluidos plenamente en la alianza de Dios. La adopción en Cristo también significa liberación. Antes de conocer a Dios, los gálatas estaban atados a elementos rudimentarios del mundo, sean ellos la ley o los sistemas paganos de adoración. En Cristo, sin embargo, fueron liberados de estas cosas y recibieron una posición de honor como hijos e hijas del Altísimo. Este cambio es central para el mensaje de Pablo. La salvación no trata sobre obras o desempeño, sino sobre relación y gracia. Además, la adopción trae responsabilidades. Así como un hijo es llamado a honrar a su padre, los creyentes son llamados a vivir de manera que glorifique a Dios. Esto incluye abandonar prácticas pecaminosas, amar al prójimo y buscar reflejar el carácter de Cristo en todas las áreas de la vida. La adopción como hijos de Dios es una de las mayores bendiciones del Evangelio. Pablo la presenta como el punto culminante de la libertad en Cristo, recordando a los gálatas que no son más esclavos, sino hijos amados y herederos de la promesa.
el apóstol Pablo advierte a los Gálatas sobre el grave peligro de retroceder a la esclavitud espiritual. Él expresa su perplejidad al ver que, habiendo conocido la libertad en Cristo, muchos estaban inclinados a volver a las prácticas que los mantenían cautivos, como la observancia rigurosa de la ley mosaica y la dependencia de obras para alcanzar la justicia. Gálatas capítulo 4, versículo 9. Para Pablo, este retroceso era equivalente a rechazar la gracia de Dios y renunciar a la libertad conquistada por la cruz. La esclavitud espiritual puede asumir muchas formas. En el caso de los Gálatas, se manifestaba en el legalismo impuesto por los judaizantes. Pero Pablo entiende que la verdadera esclavitud es cualquier cosa que nos aleje de la dependencia total de Cristo. Él recuerda a los creyentes que la ley, aunque tuvo su propósito, no puede ofrecer la vida que solo el Espíritu Santo puede dar. Volver a ella como medio de justificación sería ignorar el sacrificio de Cristo y la suficiencia de su obra redentora. Pablo usa un lenguaje fuerte para describir la gravedad de este peligro. Él compara el deseo de volver a la ley a un retorno a la infancia espiritual, una negación de la madurez y la libertad que Cristo trajo. Esta postura no solo deshonra a Dios, sino que también priva a los creyentes de las bendiciones de vivir como hijos libres. Además, Pablo destaca que esta esclavitud espiritual no afecta solo al individuo, sino también a la comunidad. El legalismo crea divisiones, promueve juicios y sofoca la alegría y la espontaneidad del Evangelio. Él exhorta a los Gálatas a resistir firmemente cualquier influencia que los lleve a abandonar su libertad. El mensaje de Pablo sigue siendo relevante hoy. Él nos recuerda que la verdadera libertad está en Cristo y que cualquier cosa que disminuya esta verdad es una forma de esclavitud. Él desafía a los creyentes a abrazar plenamente su libertad en Cristo y a vivir como aquellos que han sido liberados por la gracia de Dios. Pablo presenta la libertad en Cristo como uno de los pilares de la fe cristiana. Él exhorta a los Gálatas a permanecer firmes en la libertad que Cristo les concedió y a no someterse nuevamente al yugo de la esclavitud. Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Esta libertad, sin embargo, no es un concepto abstracto o meramente filosófico. Es una realidad espiritual conquistada por la obra de Jesús en la cruz. Pablo entiende que la libertad no es la ausencia de restricciones, sino la capacidad de vivir en plena comunión con Dios, sin la interferencia del pecado o de la condenación de la ley. La libertad en Cristo no significa una licencia para pecar, como algunos podrían interpretar erróneamente. En vez de eso, es una liberación del poder del pecado y de la muerte, permitiendo que el cristiano viva de acuerdo con la voluntad de Dios. Pablo argumenta que la libertad verdadera solo se puede experimentar cuando el Espíritu Santo gobierna la vida del creyente, guiándolo en amor, santidad y obediencia. La independencia del legalismo religioso viene acompañada de una dependencia absoluta de Cristo, que capacita a los creyentes a andar en novedad de vida. Esta libertad también transforma la forma en que los cristianos se relacionan con la ley. Para Pablo, la ley reveló el pecado, pero no tenía el poder de salvar o transformar. Cristo, por otro lado, cumplió perfectamente la ley, liberando a los creyentes de su maldición. Así, la relación de los cristianos con la ley pasa de una obediencia coercitiva a una vida de gratitud y amor que cumple los principios de la ley de forma natural, a través del Espíritu Santo. Además, la libertad en Cristo redefine la identidad del cristiano. Pablo recuerda a los Gálatas que ya no son más esclavos, sino hijos de Dios y herederos de sus promesas. Esta nueva identidad elimina cualquier división basada en etnia, género o estatus social, creando una comunidad donde todos son iguales.
Ante Dios, la libertad en Cristo no es solo personal, sino comunitaria, promoviendo la unidad en el cuerpo de Cristo y el amor mutuo entre los hermanos. La libertad en Cristo es, por lo tanto, un fundamento esencial de la fe cristiana. Pablo exhorta a los Gálatas a proteger esta libertad con celo, reconociendo que es un don precioso de Dios. Él los desafía a rechazar cualquier intento de volver a la esclavitud, ya sea por el legalismo o por el pecado, y a vivir plenamente en la libertad que Cristo conquistó para ellos. El Espíritu Santo es presentado por Pablo como el principal agente en la vida cristiana, capacitando a los creyentes a vivir de manera que glorifique a Dios. Él enfatiza que aquellos que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley, ya que el Espíritu es el cumplimiento de la justicia divina en sus vidas. Gálatas capítulo 5, versículo 18. Esta verdad marca un cambio profundo en la experiencia del creyente, que ya no depende de esfuerzos humanos para agradar a Dios, sino de la obra sobrenatural del Espíritu. El Espíritu Santo no solo nos libera del poder del pecado, sino que también nos transforma de dentro hacia afuera. Él habita en el corazón del creyente, moldeando su carácter y produciendo los frutos que reflejan el carácter de Cristo. Amor, alegría, paz, paciencia, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio son evidencias de que el Espíritu está operando en la vida de alguien. Estos frutos no son el resultado de un esfuerzo humano, sino de una vida rendida al control del Espíritu Santo. Además, el Espíritu Santo nos da poder para resistir las obras de la carne, que Pablo enumera como inmoralidad, envidia, discordia y celos, ira y otras prácticas que deshonran a Dios. El conflicto entre la carne y el Espíritu es real y constante, pero el Espíritu da al creyente la victoria en esta lucha. Él no solo nos ayuda a vencer el pecado, sino que también nos guía en toda la verdad, enseñándonos la voluntad de Dios y capacitándonos para seguirla. Pablo también destaca el papel del Espíritu Santo en la comunión entre los creyentes. Él es el lazo que une el cuerpo de Cristo, creando una comunidad de amor, aliento y apoyo mutuo. A través del Espíritu, los creyentes comparten una conexión espiritual que trasciende barreras culturales, sociales e incluso personales. Esta unidad es un poderoso testimonio del Evangelio al mundo. La presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente es la prueba de que pertenece a Dios. Él es la garantía de nuestra herencia celestial, asegurando que las promesas de Dios serán cumplidas. Pablo desafía a los Gálatas y a todos los creyentes a vivir bajo la dirección del Espíritu, permitiendo que Él los transforme y los guíe en cada aspecto de la vida cristiana. Pablo presenta un contraste claro entre los frutos del Espíritu y las obras de la carne, mostrando cómo esos dos estilos de vida son mutuamente exclusivos. Él afirma que aquellos que viven según la carne no heredarán el reino de Dios, mientras que los que viven por el Espíritu experimentan la plenitud de la vida en Cristo. Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Esta distinción no es solo teológica, sino profundamente práctica, influyendo en la manera en que los creyentes viven, se relacionan y reflejan el carácter de Dios. Las obras de la carne representan los deseos desordenados de la naturaleza humana caída. Pablo las describe como inmoralidad sexual, idolatría, hechicería, enemistades, celos, iras, disensiones, facciones y cosas similares. Estas prácticas no solo se oponen a la santidad de Dios, sino que también destruyen la vida comunitaria, causando división, tristeza y alienación. Son el resultado de una vida controlada por los propios deseos, en lugar de ser guiada por el Espíritu Santo. Por otro lado,
Los frutos del Espíritu son las virtudes que caracterizan a aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios. Amor, alegría, paz, paciencia, bondad y otras cualidades son más que meras características. Son evidencias de que el Espíritu está operando en la vida de alguien. Pablo no presenta estos frutos como una lista de cosas a alcanzar, sino como el resultado natural de una vida rendida al Espíritu. La diferencia entre las obras de la carne y los frutos del Espíritu también está en el impacto que causan. Mientras que las obras de la carne llevan a la muerte espiritual y a la destrucción de relaciones, los frutos del Espíritu promueven vida, unidad y un testimonio poderoso del Evangelio. Son la marca de un creyente maduro que vive para glorificar a Dios en todas las áreas de su vida. Pablo exhorta a los Gálatas a crucificar la carne con sus deseos y pasiones, permitiendo que el Espíritu Santo tome el control total de sus vidas. Él les recuerda que vivir por el Espíritu no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad, pues quienes pertenecen a Cristo están llamados a reflejar su carácter en todo lo que hacen. La carta a los Gálatas resalta la importancia de la comunión entre los creyentes y del amor como la base de esa unidad. Pablo afirma que toda la ley se cumple en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas, capítulo 5, versículo 14. Este principio simple, pero profundo, es la esencia de la vida cristiana y el fundamento de todas las relaciones dentro de la comunidad de fe. El amor al prójimo no es solo un mandamiento, sino una expresión de la libertad en Cristo. Al amarnos unos a otros, demostramos que estamos viviendo por el Espíritu y no por la carne. Pablo advierte que la falta de amor puede llevar a la destrucción mutua, mientras que el amor edifica, fortalece y une el cuerpo de Cristo. Esta comunión basada en el amor es una evidencia clara de que el Espíritu Santo está operando en nuestras vidas. La comunión entre los creyentes también implica cargar las cargas unos de otros. Pablo desafía a los Gálatas a vivir como una comunidad de apoyo mutuo, donde las debilidades y fallas de cada uno son tratadas con gracia y compasión. Este tipo de comunión refleja el corazón de Dios y crea un ambiente donde todos pueden crecer en la fe. Además, el amor al prójimo trasciende barreras culturales, sociales y económicas. La comunidad cristiana está llamada a ser un lugar donde todos son bienvenidos y valorados, independientemente de su origen o estado. Esta inclusión es un reflejo del Evangelio, que rompió todas las barreras y unió a judíos y gentiles en Cristo. Pablo exhorta a los Gálatas a priorizar el amor en todas sus interacciones. Él les recuerda que, al amarse unos a otros, están cumpliendo la ley de Cristo y reflejando la gloria de Dios al mundo. La comunión basada en el amor es, por lo tanto, esencial para la vida cristiana y para el avance del Evangelio. Pablo enfatiza que la comunidad cristiana está llamada a vivir en responsabilidad mutua, donde cada creyente está comprometido con el bienestar espiritual y emocional de los demás. Él anima a los Gálatas a corregirse unos a otros con mansedumbre y a cargar los fardos unos de otros, cumpliendo así la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Esta responsabilidad mutua es una expresión práctica del amor cristiano y un reflejo del carácter de Cristo. Esta corrección mutua debe hacerse con cuidado y humildad, reconociendo que todos son susceptibles al pecado. Pablo advierte contra una actitud de superioridad o juicio, recordando que la restauración de un hermano caído debe estar motivada por el amor y la compasión. Este enfoque crea un ambiente de gracia, donde los creyentes se sienten alentados a buscar ayuda y a crecer en su caminar con Dios. Además,
La responsabilidad mutua implica apoyarse unos a otros en momentos de debilidad. Cargar los fardos unos de otros significa estar dispuesto a entrar en los desafíos y luchas de los demás, ofreciendo ayuda práctica, oración y aliento. Esta disposición de servir refleja el ejemplo de Cristo, que cargó nuestros fardos en la cruz. Pablo también advierte contra el orgullo y la autosuficiencia, que pueden impedir la verdadera comunión y responsabilidad mutua. Él exhorta a los Gálatas a examinar sus propios corazones y acciones, evitando comparaciones y competiciones. La verdadera responsabilidad mutua solo puede vivirse en un ambiente de humildad y amor genuino. La comunidad cristiana, según Pablo, es un lugar donde la responsabilidad mutua es valorada y practicada. Él desafía a los Gálatas a vivir como una familia espiritual, cuidando unos de otros y reflejando el amor de Cristo en todas sus acciones. Pablo presenta el principio de la siembra y la cosecha como una verdad espiritual que gobierna la vida cristiana. Él afirma que lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Subrayando que nuestras acciones, elecciones y actitudes tienen consecuencias inevitables, tanto en esta vida como en la eternidad. Este principio refleja la justicia de Dios, que recompensa la fidelidad y juzga la desobediencia. Pero también es una expresión de la gracia divina, que nos da oportunidades constantes de plantar el bien. Sembramos en el espíritu o en la carne, con cada decisión que tomamos. Pablo advierte que aquel que siembra para la carne, es decir, que vive de acuerdo a los deseos egoístas y pecaminosos, cosechará destrucción. Esto no se refiere solo a las consecuencias inmediatas del pecado, como la culpa y el sufrimiento, sino también a la separación de Dios y, en última instancia, a la muerte espiritual. Por otro lado, aquel que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna, una recompensa que comienza ahora, en forma de una vida plena y en comunión con Dios, y se extiende más allá de esta existencia. Este principio también se aplica a la forma como los creyentes contribuyen al reino de Dios. Pablo anima a los Gálatas a compartir sus bienes con aquellos que los instruyen en la palabra, recordando que actos de generosidad son semillas plantadas en el suelo fértil del reino. Cuando invertimos nuestros recursos, tiempo y energía en cosas espirituales, estamos cultivando frutos que glorifican a Dios y benefician a la comunidad de fe. Esta perspectiva desafía a los creyentes a vivir de forma intencional, colocando las prioridades del reino por encima de los intereses personales. Pablo enfatiza que la cosecha no siempre es inmediata, pero vendrá a su debido tiempo, si no, desmayamos. Él nos anima a perseverar en la práctica del bien, incluso cuando los resultados no son visibles. Esta perseverancia es una demostración de fe, confiando en que Dios es fiel para honrar sus promesas y traer cosechas abundantes para aquellos que permanecen firmes. El principio de siembra y cosecha es un recordatorio poderoso de que nuestras vidas están marcadas por elecciones diarias. Pablo desafía a los Gálatas y a nosotros a ser intencionales en nuestras acciones, sembrando en el Espíritu y buscando agradar a Dios en todo. Él nos invita a reflexionar sobre el tipo de semillas que estamos plantando y a vivir con la eternidad en vista. Para Pablo, la cruz de Cristo es el centro del mensaje del Evangelio y el único motivo de gloria para el cristiano. Él afirma con convicción: en cuanto a mí, que jamás me gloríe, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 6, versículo 14. Esta declaración es radical, especialmente en un contexto cultural donde la cruz era vista como símbolo de vergüenza y humillación. Sin embargo,
Paulo la eleva como el mayor triunfo de Dios, a través del cual Él derrotó el pecado, la muerte y las fuerzas del mal. Gloriarse en la cruz significa reconocer que nuestra salvación es totalmente obra de Dios y no el resultado de nuestros esfuerzos o méritos. Paulo rechaza cualquier forma de orgullo humano o autosuficiencia, dejando claro que la cruz es la única base para nuestra redención y reconciliación con Dios. Él desafía a los Gálatas a abandonar cualquier confianza en la carne, como la circuncisión o la observancia de la ley, y a aferrarse exclusivamente a la cruz como fuente de su identidad y seguridad espiritual. La cruz también redefine los valores del cristiano, invirtiendo las prioridades del mundo. Para Paulo, el mundo fue crucificado para él y él para el mundo. Esto significa que él no se deja más controlar por los estándares, ambiciones o deseos de este sistema caído. Su vida ahora está centrada en Cristo y su gloria está en servir al reino de Dios, incluso si eso implica rechazo, persecución o sufrimiento. Esta perspectiva desafía a los creyentes a reevaluar dónde colocan su confianza y a abrazar el llamado de vivir para la gloria de Dios, incluso si eso va en contra de las expectativas del mundo. Además, gloriarse en la cruz es un acto de testimonio. Al exaltar la cruz, proclamamos el mensaje del Evangelio al mundo, apuntando al sacrificio de Jesús como el único camino hacia la salvación. Paulo sabía que la cruz era un escándalo para los judíos y locura para los gentiles, pero para los que creen, ella es el poder de Dios para la salvación. Él nos desafía a no avergonzarnos de la cruz, sino a proclamarla con valentía y convicción. Por último, gloriarse en la cruz es un llamado a la humildad y gratitud. La cruz nos recuerda nuestra total dependencia de Dios y del inmenso precio que Él pagó por nuestra redención. Paulo exhorta a los Gálatas a no olvidar esta verdad, viviendo con gratitud y dedicando sus vidas al servicio del reino. La cruz no es solo un símbolo, es la esencia de nuestra fe y el fundamento de nuestra esperanza. La carta a los Gálatas termina con una bendición y un llamado final que resumen la esencia del mensaje de Paulo. Él declara: la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con el espíritu de ustedes, hermanos. Amén. Gálatas capítulo 6, versículo 18. Esta despedida simple, pero profunda, refleja el corazón pastoral de Paulo, que desea que los Gálatas permanezcan en la gracia que recibieron en Cristo. Paulo comienza el cierre reafirmando su compromiso con la autenticidad de su mensaje. Él escribe con su propia mano, enfatizando la importancia personal que le da a esta carta. Esta actitud demuestra su preocupación genuina por los Gálatas y su deseo de protegerlos de las influencias destructivas de los judaizantes. Él no está solo corrigiendo errores doctrinales, sino luchando por el bienestar espiritual de sus hermanos en la fe. La bendición final es un recordatorio de que la gracia es el tema central de la carta. Desde el inicio, Paulo contrastó la gracia de Dios con los esfuerzos humanos para alcanzar la justicia. Ahora, al concluir, él dirige a los Gálatas de vuelta a la fuente de su salvación y sustento espiritual. Él desea que la gracia de Cristo sea una realidad viva en sus vidas, transformando sus corazones, fortaleciendo su fe y uniéndolos como comunidad de creyentes. Además, la despedida de Paulo destaca la comunión espiritual entre los creyentes. Al llamarlos hermanos, él reafirma su unidad en Cristo, a pesar de las tensiones y desafíos que enfrentaron. Esta unidad se basa en la gracia y en la verdad del Evangelio, que trascienden diferencias culturales, teológicas y personales. Paulo desea que esta unidad permanezca intacta,
fortalecida por la presencia de Cristo en sus vidas. Por último, el cierre de la carta nos recuerda que el mensaje de Gálatas no es solo para aquella época, sino para todos los tiempos. Las palabras de Pablo continúan resonando como un llamado a la libertad en Cristo, a la fidelidad al Evangelio y al rechazo de cualquier forma de esclavitud espiritual. Él nos invita a vivir en la gracia de Dios, permitiendo que ella moldee nuestras vidas y nos capacite a reflejar el amor de Cristo al mundo.